Iniciamos grabación en este momento y estamos introduciéndonos en Jueces capítulo 13, la vida de Sansón y cómo está reflejando a la vida de la nación de Israel. Una nación que cuando nosotros leemos que Sansón dice, tómame esta mujer porque me agrada, es el mismo tono del pueblo de Israel que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. A sus propios ojos estaban haciendo lo correcto, pero a los ojos de Jehová estaban pecando, y por eso dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es lo que importa. Finalmente no tiene sentido hablar de pecado si no hablamos de que estamos ofendiendo a Jehová, que es ante los ojos de Jehová ante quien pecamos. Pero luego de que viene esto, viene un inicio espectacular y prometedor. Y ustedes pueden leerlo en este capítulo 13. Y va a hablar del nacimiento de un libertador. Un libertador que va a ser nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Es decir, consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Él va a ser una persona que va a empezar una misión muy importante: liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Va a comenzar a liberar. Es un comienzo, porque esto va a seguir todavía con Saúl, con Samuel, con David. Ellos van a concluir este trabajo, pero él empieza a liberar al pueblo de Israel. Esa es su misión. Y esto es espectacular porque la mujer, la madre de Sansón, es estéril. No puede tener hijos, ni está pidiendo hijos, pero es estéril. Y el ángel se le aparece, viene un ángel y le dice, vas a tener un hijo, y un hijo que va a ser consagrado a Dios, va a ser un hijo especial. En el pueblo de Israel los nazareos eran muy apreciados. Eran personas que a veces había votos de nazareos, lo más común era por 30 días, y lo tenemos allá en número 6, como era la regla de los votos de los nazareos. Ellos tenían que abstenerse de varias cosas, pero no abstenerse como un fin en sí mismo, sino abstenerse con el propósito de algo más, de servir. Entonces de repente ellos se abstenían de algunas cosas con el propósito de hacer un bien a la comunidad, de servir, de dedicarse más al Señor, de estudiar su palabra, de poderla enseñar, de poder hacer alguna labor de servicio particular en el templo. Y esos nazareos normalmente hacían su voto por unos 30 días, terminaban y ya ahí se acabó. Había otros que eran, en nazareo se llama en hebreo Nazir Olam, nazareos para siempre o eternos o de toda la vida. Sansón va a ser de este tipo, un nazareo de toda su vida. Dice, va a ser nazareo desde que nace hasta que muere. Es lo que le dice el ángel. Dice en el 13:5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí está. Va a abstenerse de algunas cosas, pero con un propósito, con una misión: salvar a Israel. Esa es su misión, salvar a Israel. Por eso estas personas eran muy apreciadas. En el Nuevo Testamento nosotros pudiéramos decir que es equiparable, aunque todos los creyentes somos llamados a ser consagrados a Dios. Hay algunas personas en particular que nos dice el apóstol Pablo y nos dice también Hebreos, que son nazareos en el sentido de consagrados a estudiar la palabra y a enseñarla, y son los pastores y obispos. Y dice, ustedes tengan en alta estima a los pastores que velan por sus almas, porque ellos están consagrados. Se abstienen de algunas cosas y de repente, en vez de salir como otros a jugar fútbol, en vez de hacer alguna otra actividad social, familiar, cultural, de repente se quedan encerrados estudiando, porque están haciendo una labor consagrada para enseñar la palabra, para ministrar a otros, para servirles, para visitarles, para orar por ellos. Y dice, ustedes ténganlos en alta estima, porque ellos se están absteniendo de algunas cosas
con un propósito muy específico, o ser misioneros, evangelistas, y dices, él pudiendo estar en otra parte, está haciendo esto por una razón particular, y entonces dice, ténganlo en aprecio, ¿verdad? Por causa de su obra, en estima, por causa del Señor. Pero vemos que Sansón va a ser nazareo y no se ve que la gente lo estime, la gente de Israel, su propia gente no se ve que lo estime. Vamos a ese pasaje donde vienen a buscarlo y fíjense cómo la gente pues no lo estima, ¿verdad? Vamos a Jueces 15, versículo 9. Observemos, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Vienen buscando a Sansón y ahí están los de Judá. ¿Qué van a hacer los de Sansón, los de Judá con Sansón? Y dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Lo entregaron a los filisteos. No tuvieron aprecio por él. Eran 3,000 hombres de Judá, le hubieran dicho, oye Sansón, los filisteos te buscan. Aquí estamos 3,000 hombres, si quieres te defendemos, vamos a luchar contra ellos. Tú dirígenos y vamos y hacemos lo que tú nos digas. No hubo nadie que dijera eso. Los de Judá que vemos en el capítulo 1 de Jueces, los de Judá son los primeros, los que ponen el ejemplo, son los primeros que suben a luchar contra los cananeos. Ellos consultan a Dios y dicen, Dios, ¿quién subirá primero? Y Dios les dice, que suba Judá, y ahí va Judá. Va Judá por delante y le dice a su hermano Simeón, oye, ayúdame, no, vamos juntos. Oh, vamos, pero el líder era Judá, y Judá iba adelante en el capítulo 1 luchando contra los enemigos, contra los cananeos. Pero aquí vienen a entregar al nazareo, al escogido, al libertador. Lo entregan en manos de los filisteos. Parece ser que hasta ni siquiera quisieran ser liberados. 3,000 hombres y no aprecian al nazareo. Los nazareos eran apreciados, incluso a veces se les llama nobles. Por ejemplo, vamos a Lamentaciones, ahí hay un ejemplo de la lamentación de Jeremías. Lamentaciones capítulo 4. Jeremías, después de la cautividad babilónica, ve la destrucción de Jerusalén y está llorando la destrucción. Y fíjense cómo dice en el 1, cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y luego fíjense el versículo 7, Lamentaciones 4:7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Ahí la palabra nobles en hebreo dice nazir. Está diciendo sus nazareos eran así, preciosos. Así es como estimaban a los siervos del Señor, a los consagrados por el Señor. Y aquí tenemos a un siervo del Señor, a un consagrado para el Señor. Y los de Judá dicen, hombre, ahí te lo entregamos atado con 2 cuerdas, no con una, con 2 cuerdas a los filisteos.
Ustedes ya pueden hacer la analogía de la narrativa en el nivel superior. En el nivel superior está el anuncio de un libertador más grande que Sansón. Está el anuncio por ángeles. Está el anuncio a una virgen diciéndole: concebirás y darás a luz un hijo que será nazareo. Y que va a tener una misión muy importante, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. No va a salvar al pueblo de Israel de los filisteos, sino de sus pecados. Y este va a ser nazareo, consagrado a Dios. No como Sansón, que rompía su consagración vez tras vez, sino este sí realmente va a ser consagrado a Dios. Y él debiera de ser precioso. Y el pueblo de Israel lo va a entregar en manos de los gentiles para que lo maten. Lo va a entregar como alguien que no es precioso, como un criminal. Recordemos lo que nos enseñaba nuestro hermano Carlos Astorga hace unas semanas allá en ese pasaje de Primera de Pedro capítulo 2. Ustedes recordarán que la semana pasada les hice un énfasis de ver cómo habla de rechazado y apreciado o escogido, y cómo habla de Cristo. Fíjense el 2:7: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Pero para los que no creen, es desechable. La piedra que los edificadores desecharon. Desecharon al libertador. Desecharon al nazareo. Desecharon al libertador más grande, que los iba a liberar no de la opresión filistea, sino de la opresión más grande que empezó desde el huerto del Edén, cuando el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Desecharon al más precioso de los preciosos, al nazareo, a nuestro Señor Jesucristo, y en él tú y yo lo desechamos. Pero hubo un momento en que nuestro corazón fue transformado y creímos, y al creer lo vemos precioso. Y al creer lo vemos como el que da sentido a toda nuestra vida. Y al creer en él lo vemos como precioso y como nuestro más grande tesoro, el que da sentido a toda nuestra existencia, y que todo lo demás palidece a su lado, y que no tenemos por qué correr tras ídolos, en el caso de Sansón tras mujeres, en el caso de la nación de Israel tras ídolos, en el caso nuestro no tenemos por qué desplazar. Sé que hay muchas tentaciones en este mundo gobernado por un sistema de cosas que se opone a Dios y que trata de envolvernos de tal manera que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos de su palabra, que no nos consagremos a Él, que no lo veamos precioso, sino que apreciemos cualquier otra cosa de esta vida, que la apreciemos más que Dios. Bueno, hay un enigma que está central en la historia de Sansón. En ese nivel inferior, ellos tenían una costumbre de divertirse con acertijos. Digo, a todos nos gustan los acertijos de vez en cuando, y aquí en Jueces nos va a mencionar uno. A todos nos gustan los acertijos porque pues son divertidos, y algunos sí tienen como que cierto ingenio. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que mi papá me decía el de: ¿qué es verde por dentro, negro por fuera y con un hueso de aguacate en medio? Y ya, aguacate, muy bien. Ustedes sabrán cuando les dijeron el de verde por dentro, no, rojo por dentro, verde por fuera, pues la sandía. Bueno, aquí Sansón va a decir algo de lo que ocurre en su vida, y creo que es significativo en lo que está haciendo en su narrativa y en la narrativa en el nivel superior, porque él va queriendo casarse con una filistea. Y aquí hay algo muy importante: los comentarios del narrador son importantísimos, porque esos nos guían para saber cómo interpretar
correctamente la historia. De otra manera nos vamos a ir por otro camino. El narrador nos está diciendo varias cosas en el camino para que nosotros no perdamos bien los énfasis y el significado de la historia. Entonces voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, cuando leemos las historias de José, este es uno clásico, porque lo he escuchado muchas veces. Leemos las historias de José y cómo tiene sus sueños, sus hermanos lo echan al pozo, lo venden como esclavo, pero luego está como esclavo de Potifar y cómo prospera. Y luego después de que prospera va a la cárcel y luego prospera y luego va a ser el segundo después de Faraón. Y he escuchado mucho, no, pues es que José prosperaba porque tenía un carácter diligente. Otros dicen, no, es que José prosperaba porque tenía cierta forma de ver la vida que le permitía tener ese liderazgo y la bendición del Señor. Y así, algunos hablan de su carácter. Normalmente resaltan mucho su carácter, pero nosotros vemos a José, que es un presumido, que está contando sus historias de grandeza a sus hermanos, el favoritismo de su padre, sus hermanos le envidian, le causa muchos problemas. Vemos en realidad a un José que va de mal en peor a la cárcel de esclavo y a la cárcel, y tarda muchos años, 13 años para poder salir de ahí y poder realmente hacer algo bueno. Entonces lo vemos en muchas ocasiones no con ese carácter del que dicen, como que proyectándonos nosotros a su vida. Pero para que no nos confundamos, el escritor, el narrador, Moisés, en Génesis nos está diciendo constantemente, pero Jehová estaba con José y Jehová lo hacía prosperar. Y entonces cuando nosotros queremos decir, no, es que él prosperaba por su carácter, porque pues era osado, diligente y así muy intrépido y cumplía sus metas y tratamos de hacerle un poco la manipulación gerencial de hoy en día y decir que su carácter lo llevaba adelante. Y el narrador nos dice, vez tras vez, pero Jehová estaba con él y Jehová le daba gracia y Jehová, y entonces ya vemos, dice, él no prosperó porque fuera muy bueno, él no prosperó por su carácter, él no prosperó por sus principios gerenciales, sino porque Jehová estaba con él. No nos equivoquemos, ahí está la narrativa en el nivel superior ayudándonos a enfocarnos. Algo sucede a veces también con el rey David y dice, no, pues es que el varón conforme al corazón de Dios. Y entonces todos tenemos que ser, no sé, el esposo conforme al corazón de Dios, la iglesia conforme al corazón de Dios, el joven conforme al corazón de Dios, las mujeres conforme al corazón de Dios. Realmente lo que está diciendo esa frase en hebreo es decir que Dios le dio gracia. Y por definición, eso no es ningún mérito humano. El narrador está diciendo, David hizo lo que hizo por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Porque cuando fracasamos, ahí llega la gracia de Dios y obra a través de nosotros imperfectos. Y cuando llegamos con Sansón, es muy importante observar al narrador que está diciendo cuando vino el Espíritu de Dios sobre él y cuál era el propósito en esa narrativa superior de Dios. Dios estaba obrando liberación. Sansón en realidad dice que él quería hacer un pacto matrimonial con una mujer filistea. Pero mientras él quería hacer una amistad, una relación de pacto, Dios estaba buscando liberación. Dios estaba, digamos que él buscaba amor y Dios estaba buscando espada, justicia, liberación. Y dice, Dios estaba ahí, y entonces ahí nos dice en el 14:4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. 40 años estaban oprimiendo a la nación de Israel, y Dios dice, yo los voy a liberar.
Sansón, humanamente hablando, no estaba buscando liberación. Pero en ese momento en que él va, sucede algo. Y de todo lo que puedes narrar en la vida de una persona, lo que se narra aquí no es accidental. Dice que él se desvía del camino, le sale al encuentro un león joven y él se le echa encima y con sus propias manos lo despedaza, como quien despedaza un cabrito. Bueno, yo no he despedazado nunca un cabrito, ni menos un león, ni siquiera un perro le he peleado mano a mano contra un perro. Si viene un perro, o agarro una piedra o corro, pero así como que enfrentármele mano a mano, bueno, aquí está Sansón, mano a mano contra un león joven, vigoroso, y lo mata. Pero no es fortuito lo que ahí está diciendo, porque después pasa otra vez, algunos días después, y dice que en ese cadáver se había hecho un panal y ahí había agarrado el miel. Y de esto hace un enigma cuando se va a casar. En las costumbres de aquel lugar se junta con algunos compañeros de boda, amigos. Era como el cortejo de una fiesta de bodas de aquel tiempo. Y les pone un enigma y les dice: si ustedes me lo resuelven, este acertijo, les voy a dar 30 vestidos, cambios de ropa, y si no lo responden, ustedes me los dan a mí. Y aquí está el enigma: del comedor sale comida y del fuerte sale dulzura. ¿Qué es? Y pues está difícil. Si a alguien no le ha pasado, pues dice, pues a ver, del comedor, del que come sale comida. Ah, pues a lo mejor yo puedo pensar, es una gallina, porque está comiendo y después de la gallina sale un huevo que yo me lo voy a comer, entonces de la gallina que come sale comida. Ah, no, pero dice del fuerte sale dulzura. No, pues la gallina no es fuerte, entonces déjame pensar un poco más. Y ahí estás quebrándote la cabeza y no pueden. No pueden. Finalmente lo logran descifrar. Ustedes ya saben la historia. En el nivel inferior ustedes conocen cuál es la historia. Y lo que quiero resaltar es cuando, bueno, algunos han querido ver que el fuerte, el león, es Sansón y la dulzura es alguna de las mujeres, la Timnatea o la de Gaza o Dalila, con su dulzura. Pero más bien, tanto el león o el fuerte y la miel es Sansón mismo. Y está hablando de cómo en el nivel medio el pueblo de Israel iba a tener mayor ventaja o mayor beneficio cuando Sansón muere. Y vamos a leer ahí cuando muere. Fíjense cómo lo dice en el 16, versículo 30. El león se muere y entonces ocasiona mayor beneficio cuando muere de esa manera. Sansón está en el templo de Dagón. Hay muchos filisteos ahí, y los filisteos que hay ahí no son gente normal, no son soldados, son príncipes, son los líderes de arriba, los de mero arriba. No está matando peones, sino está yendo con los de mero arriba. Son puros príncipes los que están ahí. Más de 3,000 personas, puros distinguidos, todo el liderazgo de la nación, de las 5 tribus filisteas, de la nación filistea. Y dice ahí en el 30: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y ahí del devorador salió dulzura, del fuerte salió dulzura, del devorador salió comida. Es decir, hubo liberación, pero a costa de su muerte, al precio de su muerte. En el nivel medio, el pueblo de Israel
fue beneficiado. Y este es un enigma, porque ¿cómo vas a decirle a alguien, oye, tú eres el libertador, pero vas a liberar más cuando mueras? Pero en el nivel superior, este enigma es todavía mucho más grande, porque nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien paradójicamente con su muerte trae vida. Quien paradójicamente al ser vencido en la cruz es vencedor y derrota al enemigo más grande y mortal de todos. No a los filisteos, no a los romanos, sino que derrota a la misma muerte y resucita al tercer día, venciendo a todos los poderes enemigos, derrotándolos de una manera contundente, total, sin igual. El enigma es muy grande porque aquellos que no creen no lo entienden, así como esos filisteos que no entendían el enigma. Para ellos es irreconciliable que sea un Mesías sufriente el vencedor, que sea alguien como el Cordero que se va a convertir en león. Para ellos eso es un enigma muy grande que no lo pueden entender y lo desechan, lo desprecian, lo rechazan. Los edificadores no quieren esa piedra, la echan fuera, porque dicen, no puede ser que el gran libertador vaya a morir en la cruz del Calvario. Ese es un enigma difícil de creer. Pero para los que creemos, para los que hemos vivido esa transformación por el Evangelio, ese enigma está muy clarito. Para los que hemos creído, Él es precioso. Y es el Nazareo que muere y que con su muerte sale ríos de agua de vida. Fluye su sangre para perdón de los pecados. De ahí sale vida para las naciones. A tal grado que nos llega a nosotros la vida del Cordero hasta acá, hasta México, en pleno siglo XXI. De ahí, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el enigma del Evangelio en ese nivel superior, hablándonos de una liberación más grande y de un Salvador mucho más grande que Sansón y con atributos mucho más grandes, que también fue anunciada su vida con un nacimiento espectacular. Si ustedes leen Jueces capítulo 13, van a empezar a ver ahí la centralidad de Dios. Desde una vez les digo, el capítulo 13 tiene 25 versículos y 26 veces menciona a Dios o al ángel de Jehová. Así de centrado está en Dios. Ahí está Dios mostrando su gracia cuando nosotros fracasamos. Cuando el libro de los jueces es un recuento del fracaso del hombre, aún ahí se manifiesta la gracia de Dios trayendo salvación. Una salvación tan grande gracias a la obra de Cristo en la cruz y que nosotros hemos de apreciar en todo lo que vale. Que nosotros debemos de apreciar como el más grande tesoro que debemos de atesorar. Que nosotros debemos de deleitarnos en Dios y en su Evangelio. Apreciar a Jesucristo, honrarlo, glorificarlo, alabarle, ser en un sentido no como el de Cristo, pero en un sentido nazareos, consagrados a Dios. Consagrados a Dios, no como Sansón, que parece ser como que rompe sus votos, pero en realidad Dios aún ahí que rompa sus votos, Dios está llevando a cabo su obra de salvación, de liberación, aunque él está haciendo lo que bien le parecía. Y ese nacimiento de Sansón apunta en el nivel intermedio de la narrativa al nacimiento de la nación de Israel. La nación de Israel también fue anunciada así a Abraham, un hombre viejo, y a una mujer, Sara, estéril. Y dijo, de aquí va a salir una nación, y una nación que va a ser de bendición, una nación que va a proclamar la salvación en Dios, una nación de donde va a venir el Mesías, la simiente.
de la promesa. Pero es una nación que en el libro de los jueces se ve con muchos fracasos, con apostasía, con idolatría. Pero aún ahí, el narrador nos dice que venía el Espíritu de Dios de pura gracia. Aún ahí nos dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y está hablando de Sansón, pero está hablando también del pueblo de Israel, de la nación de Israel que creció y Jehová la bendijo. Y que humanamente hablando uno diría, no se lo merecen. Yo he escuchado a muchas personas cuando leen Sansón y luego leen Hebreos y dice que por la fe Sansón, dice, un hombre de fe, pero yo lo veo acá y la tendencia es a decir, no, Dios escoge mejor a tus ungidos. Como que ese, pues no me cae bien y moralmente hablando anda de mujeriego y siempre le achacan estas cosas y diciendo, ¿por qué Dios no mejor usa a alguien más? Y cuando dices que Dios lo estaba usando, que aquí dice que Dios lo estaba usando, ellos dicen, no, es mejor usarlo, pero que sea pues más santo, más puro. Hermano, hoy en día, Dios dice que Él está usando a su iglesia. A Él le ha placido usar a su iglesia. Y muchas veces somos así como Sansón. Y alguien ha dicho, si Dios usara solamente a los santos y buenos, no usaría a nadie. Porque dice el apóstol Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y sin embargo, la gracia de Dios viene y usa a Sansón. No lo aprecian, lo entregan, pero aún y cuando lo entregan, ahí está la claridad de que el Espíritu de Jehová, los de Judá lo acaban de entregar, lo despreciaron, y en ese momento en que lo despreciaron, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Los de Judá lo rechazaron y Dios viene con su Espíritu sobre él. Ahora, hay un secreto en su fuerza y yo creo que también esta es una de las cosas que tenemos que aprender en Sansón. Los filisteos dicen, aquí hay un secreto, descubre Dalila por favor, ¿cuál es ese secreto? Ponle ahí pues, tus trucos femeninos y sácale el secreto y te vamos a dar dinero, mucha plata. Y hay un secreto porque humanamente hablando, Sansón no debería de ser tan fuerte. Tiene que haber un secreto. Yo sé que en muchas ocasiones en las figuras se dibuja estas figuritas de clases para niños, se dibuja a Sansón así bien musculoso. Y entonces cuando lo vieran los filisteos dirían, ¿cuál es el secreto? Pues no es ningún secreto, va al gimnasio, ahí se ve, está bien musculoso. Pero seguramente Sansón era alguien así como tú y como yo, a lo mejor más como yo, que dice, oye, vence a 1000 hombres, vence a 3000 hombres él solo. Y lo ven y dice, humanamente hablando no se ve que sea fuerte. Entonces hay un secreto, descubre ese secreto. Humanamente hablando, la nación de Israel no se ve que pudiera ser una gran nación. Humanamente hablando, no se ve que pudieran ser la gran cosa. Entonces hay un secreto, que no es tan secreto. Igual pasa con la iglesia. Igual pasa con la iglesia del Señor. Una vez una hermana me dijo, José Luis, si yo te viera en la calle no daría ni un peso por ti. Te escuché predicar y digo, enseña la palabra, ¿no? Muy apreciado. Pero si yo te veo en la calle no doy ni un peso por ti. Y así sucede con la iglesia. Humanamente hablando, no hay quien dé un peso por ella. No somos los más distinguidos, nobles, inteligentes y ricos del mundo, sino que dice el apóstol Pablo, lo vil y menospreciado del mundo es lo que Dios escogió. Y hay un secreto ahí que pareciera ser que una iglesia que
no es la gran cosa humanamente hablando. ¿Por qué tiene tanto poder? Porque está el Evangelio, porque está Dios ahí, porque el poder de Dios, su gracia se manifiesta en medio de nuestra debilidad, de manera que cuando somos débiles entonces somos fuertes. Y ahí hay un secreto. Y Sansón dice, mi secreto, finalmente después de todos los ruegos, léanlo, está fabulosa. En el nivel inferior la narrativa es espectacular. Y finalmente le dice a Dalila, es mi consagración a Dios, corta mi cabello y ya, seré como cualquiera de los demás hombres. Y le cortan el cabello, lo rapan, pero aún y cuando ya está prisionero, con cadenas de hierro, rapado, avergonzado, le sacan los ojos, sirve de bufón, aun y cuando está en su parte más miserable, el narrador nos dice algo. 16:22 de Jueces. Fíjense lo que nos dice el narrador. Y el narrador no está hablando nada más porque sí, sino que nos está dando esas pistas para que podamos entenderlo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y esta es una nota de esperanza. Está el momento más decadente de la nación de Israel y aún ahí hay esperanza. O sea, en la vida de Sansón podemos decir en su momento más decadente hay esperanza, pero en la vida del pueblo de Israel en su momento más decadente hay esperanza. El cabello empieza por otra vez a crecer, ¿verdad? Y está hablando de eso, de que puede haber una rectificación del camino. La nación de Israel se ha apartado del Señor, pero el Señor le dice, vuélvete a mí, todavía hay esperanza. ¿Puedes regresar? ¿Todavía puedes consagrarte, renovar tus votos? ¿Todavía puedes regresar? Hay una segunda oportunidad. Y en Jesucristo esto es real, para ti y para mí. Aun y cuando pensemos que estamos en la situación más crítica, más decadente de nuestra vida, en nuestro nivel o en nuestras circunstancias, más alejados de Dios que nunca, en Cristo hay esperanza y nos dice, vuélvete a mí. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Conságrate a mí, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Es muy importante, para vuestras almas, porque si bien todos estamos cansados físicamente y a veces trabajamos unos más que otros y la semana puede ser pesada, no nos está hablando de esa fatiga física, corporal, sino nos está hablando de una fatiga del alma, de un alma que busca a Dios, de un alma que necesita la salvación de Dios, que necesita el descanso en Dios, que necesita el perdón de pecados, que necesita la restauración en Jesucristo, que necesita liberarse del yugo de la esclavitud, de sus pecados, de sus pasiones y venir a la salvación que ofrece Cristo, y aquel que le sigue es verdaderamente libre. Este es el Evangelio. Este es el glorioso Evangelio que el Señor está proclamando a nosotros de pura gracia, aun y cuando nosotros consideramos que fracasamos, o a los ojos del mundo hemos fracasado, o tenemos una conciencia culpable, podemos venir y el Señor nos restaura. Y Dios obra esa restauración hoy en día por medio de su iglesia local. Aquí en ebook hemos de ser una comunidad restauradora, proclamando el evangelio de la gracia de Dios a todo aquel que cree en Jesucristo. Solamente por creer en Él, arrepentido de sus pecados, cree en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección, y Él puede venir a una comunidad restauradora donde puede ir ser edificado mutuamente en amor, para ir creciendo a la madurez, a la imagen del Señor Jesucristo. Hay un propósito muy grande de nuestro grande Salvador, que es el de
restaurarnos, salvarnos para la gloria de su nombre y para el bien nuestro. Que podamos nosotros ser así como iglesia. Nosotros como iglesia estaríamos como en el nivel intermedio y ahí hay esperanza. Dios está llevando a cabo su obra de salvación y usándonos aún y cuando seamos imperfectos. La vida de Sansón termina de una manera trágica, pero con esperanza, incluso en su sepultura. No es dejado en medio de los escombros. Dice 16:31 de Jueces. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron. No quedó sepultado en tierra de los filisteos, sino que le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. Aún ahí en su sepultura hay esperanza. Y el Señor quiere que sepas que en ti, gracias a la obra de Cristo, hay esperanza. Y en la iglesia del Señor, Él sigue haciendo su obra. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites volver a recordar lo precioso que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo a Él, a amarlo, a apreciarlo por encima de todas las cosas y que Él sea el sentido de nuestra vida. Que podamos ser una comunidad restauradora que proclama tu evangelio a otros para que también ellos puedan entrar a la comunión con Jesucristo y en tu iglesia local. Bendito seas en el nombre de Cristo. Amén.